Paz de Cristo, hermanos. Espero que estén bien, gracias a Dios. Y doy gracias a Dios por este nuevo día que Dios nos permite de poder reunirnos una vez más por medio de estos medios. Doy gracias a Dios por ello. También quiero dar gracias a nuestro pastor Samuel Angulo por esa confianza que nos permite de poder traer la palabra de Dios. Y quisiera que mi esposa nos dé un saludo. Amén. Paz de Cristo, hermanos. En esta noche nos sentimos contentos y agradecidos con el Señor por un día más, porque nos permite tener vida, poder respirar. Y le agradecemos a Dios por sus misericordias, porque son nuevas cada día. Y en esta hora pues vamos a tener lo que es nuestro estudio. Y pues como siempre les digo, ¿verdad? Tomemos notas, traigamos nuestra Biblia porque vamos a leer bastante palabra de Dios. Y es un tema muy conocido tal vez por nosotros los que asistimos regularmente a la iglesia, pero para nuestros amigos, para nuestros personas que están visitando la iglesia o aquellos que están un poco tiempo de bautizados, pues es un tema muy recomendable que lo escuchen, que meditemos en él y pues vamos a aprender y a repasar juntos. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, hermano, ¿les parece? En el nombre maravilloso de Jesús. Padre Celestial, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos la adoración en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro todo. Te pedimos, Señor, bendigas a cada uno de los que están conectados, Señor, por estos medios. Bendícelos en el nombre de Jesucristo. Suple sus necesidades, Señor, conforme a tu preciosa voluntad, en el nombre maravilloso de Jesús. Tú eres un Dios de poder, un Dios de milagros, Señor. Tu mano no se ha cortado, Señor. Sigue siendo fiel, Señor, conforme a tu preciosa voluntad. Gracias, Señor, porque sabemos que así lo haces, Padre Celestial. Aquel que confía en ti, Señor, aleluya, tú contestas, Señor, conforme a tu voluntad. Te pedimos, Padre, que nos ayudes en este día, Señor, a exponer tu palabra, que salgamos edificados, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre, que todos aprendamos, Señor, gloria a tu nombre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y pues una vez más doy gracias a Dios por mi hijo Manuel, que nos acompaña en el piano. Él va a traer una alabanza. Doy gracias a Dios por mi hija Cristina también. Gracias por sus oraciones, que acaba de llegar a la casa hace como una hora. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios por ello, que llegó con toda clase de bien. Y pues gracias a Matías también, ¿verdad? Que está con la chiquis ahí cuidando a la perrita. Amén. Bueno, vamos a cantar una alabanza. Acompáñenos si se la sabe en el nombre de Jesús. Y comparta para que los demás sepan que ya estamos conectados. Dios de mi corazón, Amén. en quien encontré mi salvación. Aleluya. Gloria a tu nombre. Tu gloria y majestad, Amén. quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Amén. Aleluya. Todo mi interior Aleluya. es cautivado por tu amor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Amén. Eres Dios Amén. eterno, Aleluya. solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, Amén. Gloria a mi Dios. Salvador. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya.
solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, eres Dios lleno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, nuestro Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Dios, aleluya, aleluya. Aleluya. Gloria a tu precioso nombre, Señor Jesús. Gloria a tu precioso nombre. Aleluya. Aleluya, aleluya. Santo. Aleluya. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios los bendiga una vez más a todos aquellos que se han conectado. Amén. Dios Gloria a bendiga Dios. y vamos a iniciar, ¿verdad? Este estudio que se llama ¿Quién está entre Dios y nosotros? Amén, amén. ¿Quién es nuestro mediador? Aleluya. Y pues vamos a leer citas, vamos a leer palabra de Dios. Es lo bueno, ¿verdad? Que la misma palabra se interpreta sola. Solo quiero decir que tengamos cuidado porque ciertamente con estos medios ahora, con esta facilidad donde uno rápido puede escuchar predicaciones, escuchar estudios, escuchar mensajes, ¿verdad? Y ciertamente que si uno no conoce un poquito la palabra de Dios, si no Dios le ha dado un poquito de entendimiento respecto a las escrituras, pues todo se distorsiona. Hay personas que están distorsionando la palabra de Dios, la están cambiando completamente de su contexto y eso no está bien, eso no es agradable delante de Dios. Quizá lo hagan por ignorancia, pero no están haciendo lo correcto. Entonces sí hay una preocupación realmente en mi vida de tratar de exponer la palabra, lo poquito que uno sabe, de traerla, compartirla, porque escucha uno ciertas enseñanzas que las ponen y uno se da cuenta cómo están trastornando todo completamente la palabra de Dios, cómo la están cambiando. Entonces por eso es muy importante que si hay gente que está Amén. ¿verdad? Adulterando la palabra de Dios y acomodándola para que diga lo que ellos quieren que diga, entonces nosotros, ¿verdad? Que sabemos que están equivocados, que no es así lo que nos enseña la palabra de Dios, necesitamos vocearla, necesitamos hablarla, necesitamos predicarla, necesitamos enseñarla, aunque sepamos 1, 2, 3 palabras, un poquito nuestro testimonio, pero lleno del poder del Espíritu Santo, pues hace el cambio, hace la diferencia. Amén. En nuestras vidas, siendo humildes, ¿verdad? Siempre pensando de que pues Dios es el que nos ayuda a poder comprender las Escrituras. Amén. Entonces en este día vamos a hablar, ¿verdad? Primera de Timoteo 2:5 dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
¿Quién es? Jesucristo, hombre. Amén. ¿Qué es un mediador? Alguien que está en medio de dos partes. Entonces, en este caso, se está hablando de que Jesucristo es nuestro mediador entre los hombres y Dios. Amén. ¿Por qué es así? Porque Dios mismo se humanó y tomó cuerpo de hombre. Y por medio de este nombre, que es lo que nos está hablando aquí la escritura, y vamos a ver unas más también, y por medio de este nombre de Jesucristo, es que a Él le plació salvar al mundo por medio de la predicación. Entonces no es que nosotros lo inventamos, no es que nosotros queremos que sea así, no, sino que así a Dios le plació hacerlo, que por medio de la locura de la predicación de su palabra seamos salvos. Entonces aquí es por medio de Jesucristo. Él es nuestro intermediario, Él es al que tenemos que pedirle en el nombre del Padre. Sabemos nosotros que Él es Dios mismo, que dejó su trono de gloria, se encarnó y al final murió por nuestros pecados, ¿verdad? Hizo ese gran sacrificio y regresó una vez más a su lugar. Entonces, vamos a seguir leyendo otras citas. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Note que dice: nadie viene al Padre sino por mí. Porque ahí nos está declarando que Él es el mismo Padre. Amén. Aunque estaba como carne, Él realmente, el Espíritu de Dios ahí estaba. Por eso dice: nadie viene al Padre sino por mí. Entonces es necesario que entendamos eso, porque Jesús se le llama Hijo de Dios e Hijo de Hombre. Hijo de Dios porque de Él salió, es el mismo Espíritu. Amén. Hijo de Hombre porque se encarnó en María la Virgen. Era virgen, no había tenido relaciones todavía. Entonces por eso es que se le llama virgen. Hechos 4:12, si nos puedes ayudar. Hechos 4:11, ¿verdad? Ajá, Hechos 4:11 dice, vamos a leerlo desde el 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. En ninguno hay salvación debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En quién? Decía al principio. En Jesucristo. Amén. Ese es el único nombre que nos puede salvar. Jesucristo. Primera de Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, si usted lo está leyendo en su Biblia, dice Jesucristo. Amén. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Él es nuestro mediador. Hebreos 10:19 dice así en adelante: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aleluya. Así que ese velo, ese fue su carne. Al momento que Él entrega ese cuerpo ahí en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó por la mitad. Antes no se podía entrar del lugar al lugar santo, al lugar santísimo, pero en ese momento se abrió ese velo
Entonces está hablando del velo de la carne, se abrió el velo literalmente también que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y entonces ahora tenemos entrada directa, aleluya. Ahora podemos tener una conexión directa con nuestro Señor Jesucristo, aleluya, con nuestro Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Romanos 5, 8, 9. Te falta Hebreos. El Hebreos, voy a leer mi esposa el libro de Hebreos 4. 14, 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Él es nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Y más adelantito nos va a explicar un poquito más también del sacrificio que Él hizo por nosotros. Ahorita Romanos 5, 8, 9 y 10 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aleluya. Amén, Bendito aleluya. sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, ¿verdad? Que dio a su Hijo unigénito para que nosotros pudiéramos ser salvos. Amén, amén. Siguiente cita, Gloria. Es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Si tú quieres comentar algo, lo puedes comentar, Reina. Amén. Pues aquí lo dice, ¿verdad? Que dio a su Hijo unigénito y todos sabemos lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros, vino a dar su vida en sacrificio, ¿verdad? Por amor a nosotros, no porque lo merecíamos, no porque éramos buenos, sino porque en su infinita misericordia Él nos amó, ¿verdad? También dice su palabra que Él nos amó primero y Él dio su vida por cada uno de nosotros, y pues Él quiere que todos seamos salvos, ¿verdad? Que ninguno se pierda, porque Él vino a pagar el precio y pagó precio de sangre, ¿verdad? Muriendo en esa cruz de una manera terrible. Cuando podemos leerla en la Escritura, podemos ver el sacrificio tan grande, pero tan lleno de amor y tan lleno de misericordia, porque no había nada que pudiera hacer que nosotros regresáramos a tener esa comunicación y esa reconciliación con Él, ¿verdad? Dice la palabra de Dios también que ya eran muchos sacrificios de animales y Él ya estaba asqueado de eso, ¿verdad? Por eso Él vino a hacer ese sacrificio en la cruz por usted y por mí, porque nos ama, por su amor. Y lo más hermoso es nosotros poderlo reconocer, ese sacrificio que hizo en la cruz por amor a nosotros, y de qué manera podemos nosotros recibir ese regalo, porque en realidad es un regalo lo que Él hizo por nosotros, es entregando nuestra vida a Él, es entregando, ¿verdad? Todo, rindiéndonos a Él en el nombre de Jesucristo. No es fácil, pero con la ayuda de Él se puede hacer, porque si Él entregó la vida por ti, por mí, nosotros también podemos rendirnos a Él. Amén. Amén. Y aquí nos habla una vez más la cita que leímos hace ratito, Romanos 5, 8, 9, nada más en el 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados, aquí remarca la palabra justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Él ya nos justificó, amén. Amén, amén. Por medio de ese sacrificio en la cruz fuimos justificados, reconciliados y justificados. En 1 Pedro 3:18, ¿puedes leerlo? Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados,
el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Pues verá lo que ya habíamos hablado, lo que ya había comentado, ¿verdad? El Señor muerto en carne, pero vivificado en el espíritu, ¿verdad? Y es algo tan hermoso el sacrificio del Señor por nosotros. Es una, pues ahora sí, como quien dice, es una prueba de amor por la humanidad. Que aún, pues nosotros no valiendo nada, Él vino a dar todo por nosotros. Vemos el amor y la misericordia, ese regalo tan precioso que nos alcanzó a nosotros sin merecerlo. Y cuando nosotros venimos y aceptamos al Señor, pues Él nos pone en lugares que jamás lo pensamos, porque aceptamos el sacrificio de Él, ¿verdad? Nos saca de ese muladar, como dice su palabra, de toda la inmundicia donde estábamos, y nos pone en un lugar tan hermoso. Ese solamente lo puede hacer Dios, el amor, la misericordia, su perdón. La verdad, hermanos, es hermoso cuando uno puede mirar ese regalo que es como una perla, es algo tan valioso para nuestras vidas, y lo tenemos que cuidar día a día y lo tenemos que atesorar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aunque éramos pecadores, ¿verdad? Pero Él hizo ese sacrificio una vez y para siempre, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Ahora, pues para ser perdonados, pues necesitamos realmente, ya se ha dicho muchas veces, ¿verdad? Y lo volvemos a repetir, arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, ¿verdad? Bautizarse, vivir una vida agradable delante de Dios. Porque realmente, si una persona la llevan a la cárcel porque hizo alguna cosa inadecuada, algo mal, algo, quizá mató a alguien, quizá violó a alguien, quizá hizo un daño, y entonces lo meten a la cárcel, y en la cárcel pues la persona paga por sus pecados, ¿verdad? Bueno, paga por su falta más bien, ¿verdad? No sé, 1 año, 10 años, 20 años, 80 años, no sé, depende la sentencia que le hayan dado. Pero no nomás porque entró ahí quiere decir que la persona ya es salva o ya Dios la perdonó. No. Entonces, aun cuando la persona estuviera arrepentida ahí mismo, ¿verdad? Pero no hace nada, simplemente está arrepentido de haber hecho ese daño, ¿verdad? De haber matado a alguien o cualquier cosa que haya hecho, y sale de la cárcel porque ya cumplió su sentencia y todo, y ya está libre, ¿verdad? Pues sí, libre de la cárcel, pero realmente todavía no es una persona salva delante de Dios. Todavía no quiere decir que porque él se arrepintió y estaba triste y estaba haciendo las cosas mejores, quiere decir que Dios ya lo perdonó. No. Por eso es muy importante saber que si nosotros queremos perdón de pecados, es arrepentimiento y bautismo en el nombre de Jesucristo. Ahí todos los pecados que hayamos hecho son los que se van a lo profundo de la mar, donde jamás Dios se vuelve a acordar de ellos. Pero solamente es por eso. Una persona que está fuera, pero que nunca ha pagado sus delitos, nunca lo cacharon, nunca lo agarraron, nunca lo metieron a la cárcel, nunca pagó su sentencia, pero estando aquí afuera, esa persona se arrepintió de todo su corazón, entregó su vida a Jesucristo y se bautizó y empezó a vivir una vida agradable delante de Dios. Entonces esa persona pues va para ser salva si es fiel hasta el final de la carrera. Entonces eso es muy muy importante, ¿verdad? Que lo sepamos, que lo notemos. Hebreos 10:1 dice así en adelante: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero
En estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito en mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Fíjense, en esa voluntad somos santificados. Ahí nosotros ya el Señor nos santifica. ¿Qué quiere decir santo? Santo es apartarse del pecado para acercarse a Dios. Y dice que es la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio. Antes, cada año tenían que hacer sacrificios, corderos, arrepentimiento. Pero una vez que vino Jesucristo, el sumo sacerdote, esa fue solamente una ofrenda, ¿verdad? Él fue el cordero inmolado, sin pecado, tomó nuestros pecados y para siempre. No más, no más. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca puede quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Amén, aleluya. O sea que una vez que venimos a Jesucristo, Gloria a Dios. ya no ocupamos más. Es más, dice la palabra de Dios que si volviésemos a pecar, venimos a Jesucristo, estamos en el camino del Señor, por alguna razón se desvía, por alguna razón vuelve a caer otra vez y empieza a vivir otra vez desagradablemente a Dios, entonces dice, usted ya no ocupa otro bautismo. Ya no ocupas otra vez arrepentirte y bautizarte. No, porque ya solamente es una vez el sacrificio que se hace. Y solamente es una vez que aceptas al Señor y te bautizas en el nombre de Jesucristo. Después, si tú fallas, lo único que queda es un arrepentimiento genuino. Arrepentirte genuinamente de corazón. Ahora, ¿cómo sabríamos que es un arrepentimiento genuino? Quizá nosotros no. Quizá tu pastor, mi pastor, no lo sabe. Amén. Pero el pastor de pastores, Amén, Dios, aleluya. Jesucristo mismo, Él sí sabe Amén. Gloria a Dios. si nuestros arrepentimientos son genuinos o no, son con falsedad o no, son con mentiras o no. Amén. Entonces, Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Con Él no podemos jugar, con Él no podemos Amén. mentirle, no podemos ocultarnos de Él, o sea, nada de eso. Entonces, dice la palabra de Dios también en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Somos pecadores todos, amén. Yo soy el primero que digo, yo falto delante de Dios, ya sea en mente, sea en hechos, sea en palabra, sea en pensamiento, simplemente por no hacer lo bueno ya estamos pecando. Entonces todos pecamos, pero necesitamos arrepentirnos, pedir a Dios que nos siga ayudando día tras día. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por medio de Jesucristo, por medio de Él. Él es el intermediario para nuestra salvación, en pocas palabras. Amén. Estamos hablando que Él es el mediador. Él es el intermediario para nuestra salvación. Para nuestra salvación. No estamos hablando de intermediario para pedir ciertas cosas, oraciones. No.
Estamos hablando de que Él es el intermediario para nuestra salvación, el mediador para nuestra salvación. Y aquí todavía nos está hablando, aquí de si cometemos pecados, sabemos que necesitamos pedirle a Jesucristo que nos perdone una vez más y que nos ayude a seguir adelante. Y ahorita vamos a seguir viendo otras citas, ¿verdad? ¿Quieres comentar algo? Amén. Como podemos regresar un poquito hacia atrás, todas las citas que hemos visto son muy, muy importantes, y pienso que especialmente para nosotros como cristianos apostólicos, porque estamos mirando que dice solamente hay uno, Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquí estamos hablando del nombre y del sacrificio que el Señor hizo, ¿verdad? Y también incluye lo que es el bautismo, ¿verdad? O sea, así como generalmente es lo que se está hablando. Y aquí hay citas que están bien claras que Él es el único y que su nombre es Jesucristo. Siempre ha habido un poco de controversia en el nombre, y la palabra de Dios aquí lo está revelando y lo está diciendo muy claro. Y a los apóstoles les decían que fueran y que sanaran los enfermos, que fueran y que oraran, que siguieran haciendo lo que estaban haciendo, pero que no mencionaran ese nombre. Lo que querían callar era el nombre. Y ahorita en la actualidad, como dice mi esposo, ¿verdad? En ciertas, en YouTube, en ciertas predicaciones que están muy a la mano y que están muy, muy puestas, yo he estado mirando mucho ese ataque hacia el nombre. Que no, ellos dicen que no, el nombre no es Jesucristo, ¿verdad? Hablan Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aquí podemos mirar y comprobar una vez más en estas citas bíblicas, como dice mi esposo, la Biblia así mismo se interpreta. A veces no hay mucho que interpretar porque aquí está muy claro lo que está hablando. Entonces es bueno, ¿verdad?, saber cuáles son esas citas, donde habla el nombre. Nosotros como cristianos apostólicos que somos, ¿verdad?, solamente Jesucristo, saber por qué solamente es Jesucristo, por qué solamente es ese nombre en el cual nosotros podemos ser salvos, por qué se invoca el nombre de Jesucristo cuando es el bautismo. Y aquí en las citas que lo que dimos está, usted lo puede volver a leer y está, pero ya lo dijimos. Entonces nada más es como un repaso de lo que algunos ya sabemos y de los que algunas personas, como nuestros amigos, vuelvo a repetir, las personas recién bautizadas, a veces no lo tienen muy, muy en claro. Y muchas de las preguntas a veces que uno hace, yo soy cristiano, yo también, y pues nosotros siempre, ¿en qué nombre fuiste bautizado? Y muchos no saben dar razón de esa fe. Muchos dicen, pues ¿tú en qué nombre fuiste bautizado? Yo, no, pues en el nombre de Jesucristo. Pues yo creo que también en ese. Entonces, uno debe de saber, dar razón de nuestra fe, en qué nombre somos bautizados, en qué creemos, ¿verdad? Tener esos puntos no es teología, pero es lo básico que uno debe de saber cuando uno hace su decisión, cuando uno, ¿verdad?, quiere entregar la vida al Señor. Pienso que son unos puntos muy básicos, pero muy importantes que sí debemos de tener en cuenta. El nombre, ¿verdad?, Jesucristo. Y el bautismo, ¿verdad? No solamente, como dicen, alzar la mano, de decir una oración y soy salvo. No, ese es un proceso, pero que en el futuro te tiene que llevar al bautismo. Amén. Amén. Y esto pues no es para andar peleando, ¿verdad?, con las otras iglesias, con las otras denominaciones, con personas que creen diferente a nosotros. No, nosotros no queremos aprender la palabra para andar peleando con las demás gentes y diciéndole, a ver, póngame a alguien que contradiga la palabra y para enseñarle que yo sí sé y jactarme de eso. Eso no debe de ser así. Eso no debe de ser así. Nosotros no somos de los que contienden, dice la palabra del Señor. Entonces simplemente dar razón de la fe, por si alguien pregunta, pues poder dar razón de la fe de lo que creemos y por qué lo creemos. No los podemos cambiar, pero sí les podemos informar qué es lo que creemos y por qué creemos de esa manera, ¿verdad? Con algunas bases bíblicas, ¿verdad? Y de ahí ya Dios es el que
puede traer la revelación a la persona para entregar su vida a Jesucristo y vivir una vida agradable. Amén. No nos vamos a burlar de otras personas ni nada de eso, no, porque nosotros también en un tiempo fuimos ciegos. Amén. En un tiempo también no sabíamos del Evangelio, no conocíamos, nunca habíamos leído una Biblia. Entonces, gracias a la misericordia de Dios, ahora la hemos leído, ahora hemos entendido muchas cosas y ahora tratamos de vivir una vida agradable delante de Dios, ¿verdad? Amén. Y con ese respeto, pues también, a la misma vez, quiero informarles, ¿verdad? Lo que no conduce a Dios. Hay cosas que no conducen a Dios y hay personas o quizá creencias que piensan que Amén. estas ciertas cosas sí los van a llevar a Dios. O quizá estas cosas sean su mediador para llegar a Dios. Y ya miramos, ¿verdad? Por las escrituras, ¿quién es el mediador? Solamente hay uno y es Jesucristo. Amén. Amén. Entonces dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos Amén. por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Amén. Así que no es por las obras. El mediador entre usted y Dios no son sus obras, no son las obras. Lógicamente que si entregamos nuestra vida a Cristo y servimos al Señor, pues vamos a mostrar nuestra fe con nuestras obras, ¿verdad? Amén. Eso es realmente así, porque si no, pues imagínese, ¿verdad? O sea, decimos que tenemos fe, pero nuestras obras están muertas, entonces no está bien tampoco. Amén. Pero como tenemos fe, pues por eso hay obras en nuestras vidas, ¿verdad? Luchamos por vivir o porque Amén. sea esto así, pero no las obras. O sea, ¿qué quiere decir? Porque si no, entonces imagínense los ricos que hacen donaciones a hospitales o hacen donaciones a orfanatos o a la gente que está en la calle, ¿verdad? Necesitada o homeless y quizá les dan casa, les dan techo, les dan comida, les dan de todo, pero ellos viven una vida desagradable delante de Dios. Ellos viven una vida fuera de la relación con Dios, simplemente pensando en que voy a hacer bien para que yo pueda llegar al reino de los cielos. Entonces esto no es así, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, si no, los que somos pobres quizá no tuviéramos la misma oportunidad que ellos, ¿verdad? Porque a veces anda uno al día y no tiene como para poner un hospital y poder bendecir a mucha gente, ¿verdad? Entonces, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Me puedes leer la siguiente? Amén. Hebreos 10:11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Amén. Amén. ¿Verdad? Esta cita pues ya la habíamos leído atrás, ¿verdad? Pero es lo mismo, ¿verdad? Que pues por más sacrificios que ofrezcamos, por más sacrificios que se ofrezcan aquí en este caso está hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando venían y ofrecían a los holocaustos, ¿verdad? Los animalitos, pero eso tampoco los les daba pues la salvación, ¿verdad? Eso no, por eso vino sola Jesucristo, ¿verdad? A hacer ese sacrificio por nosotros. Entonces no es también a veces muchos personas hacen sacrificios y pues piensan que por eso también, ¿verdad? Sus pecados pueden ser perdonados y no, el sacrificio no. Es bueno, un sacrificio que digamos nosotros hacemos es el ayuno, también lo llamamos sacrificio, ¿verdad? Pero por más que ayunemos, eso tampoco nos va a dar la salvación, ¿verdad? Por más que oremos, tampoco nos va a dar la salvación, ¿verdad? Por más que estemos ahí de rodillas a 5 o 6 horas, eso no nos da la salvación. Eso nos da una comunicación con Dios. Eso, ¿verdad? Sujeta nuestra carne, ¿verdad? De todas estas pasiones, de los alimentos. Cuando tú sujetas tu carne, cuando tú ayunas, tu mente está más clara, puedes pensar mejor en cuanto a la palabra de Dios, puedes tomar decisiones más claras, porque te estás limpiando, estás meditando en la palabra, estás haciendo ciertas cosas, pero eso no te da la salvación. Amén. Amén. Estaba pensando, a veces pues está uno ayunando, ¿verdad? Pero a veces hasta en ocasiones está uno enojado, ayunando y enojado.
o ayunando y disgustado. Entonces, quizá porque a veces ya el cuerpo tiene hambre, el cuerpo se siente débil, el cuerpo estuvo mucho tiempo en el sol o qué sé yo, ¿verdad? Simplemente mucha estrés alrededor, pero está uno ayunando y como a veces no hace uno el ayuno 100% de estar en su casa leyendo la palabra de Dios, orando, sino que uno dice, bueno, es que si no lo hago ahorita, ¿cuándo lo hago? Porque no, Nunca pues hay ese nunca hay momento. espacio, nunca hay tiempo, entonces lo hace uno, pues quizá cuando vas al trabajo, quizá cuando vas a la iglesia, quizá, y entonces en otros tiempos, ¿verdad? Que no necesariamente estás 100% dedicado a orar, a leer la palabra de Dios, a cantar alabanzas. Entonces ese es otro tipo de ayuno más completo realmente donde no hubiera ese quizá esas cosas que te desenfocan y todo ello, pero me estaba acordando pues, ¿verdad? Que pues sí hacen los sacrificios y a veces no están, dice uno, pues cómo si estoy, hasta uno mismo puede pensar, si estoy ayunando y estoy reaccionando así, ¿qué pasa conmigo, Entonces yo no sé si le ha pasado a usted, quizá nada más a mí me ha pasado, ¿verdad? Pero como dice, ¿verdad, el hermano? A veces es difícil para uno que trabaja, para uno el diario vivir, poder hacer ese ayuno. Y a veces muchos pueden decir o pensar, no, es que si yo no ayuno el día y no hago nada, nomás me dedico a la palabra de Dios, mejor ni ayuno. Entonces, bueno, cada quien es libre de pensar lo que pues uno piensa que es mejor, ¿verdad? Pero si lo haces de esa manera, pues a lo mejor nunca vas a ayunar, ¿verdad? Porque a veces es Si un poquito, esperas un momento especial así exacto, 100%. porque a lo mejor nunca lo vas a tener. A veces hay cosas que hacer, estamos en este mundo, no somos del mundo, pero estamos en este mundo y tenemos que lidiar con ciertas cosas. Como cristianos lidiamos con muchas cosas, lidiamos con gente que no es muy buena gente, con todo, ¿no? Lidiamos con todo, entonces pues es lo mismo, ¿no? No soy cristiano porque va a haber gente mala, no voy a ayunar porque no puedo hacerlo, no, o sea, estamos en este mundo, tenemos que adaptarnos, entonces tratar lo mejor que podamos hacer, ¿verdad? Nuestro ayuno, nuestra oración, como dice mi esposa, a lo mejor no como uno quisiera o como uno dijera, es que falté en esto, pero el Señor conoce todas las cosas, ¿verdad? O sea, que tú ofreces tu mejor sacrificio, tu mejor alabanza y el Señor, ¿verdad? Es el que realmente se lleva la honra y la gloria con lo que tú estás haciendo de la manera que tú lo estás haciendo. Amén. Amén. Tener una mejor actitud, lo mejor que uno pueda tener, ¿verdad? Y pues tratar de ser lo mejor posible. Y pues estamos hablando de sacrificios, es que hay muchos sacrificios que no necesariamente son el intermediario para llegar a Dios. Amén. Por eso es que se está tomando este tema, porque ahorita lo que estamos viendo son cosas que no conducen necesariamente a Dios, que no son el mediador realmente para acercarse a Dios, para ser salvos, no. Entonces hay muchos sacrificios, hay muchas religiones que si usted sabe, no quiero nombrarlas, pero que entregan su vida, entregan su vida en sus creencias diciendo, pues yo me voy a entregar por esto y pierden su vida por ello, así instantáneamente en un momento la entregan, se dejan morir instantáneamente porque ellos piensan que están haciendo lo correcto para agradar a Dios y que van a llegar allá con Dios. Entonces realmente esos sacrificios no son así. Esos sacrificios no te van a salvar. Esos sacrificios no son tu mediador. Hay otros sacrificios, no sé, 3, 4 días de rodillas, un día de rodillas, caminando, ¿verdad? Ciertas horas o días para llegar a un lugar y ofrecer ese sacrificio y no, eso no te va a poder ayudar a la salvación. Ahora, ¿por qué digo esto? Mire, vamos a leer Éxodo 24:6. Lo que yo quiero traer aquí no es para insultar a nadie ni lastimar a nadie, simplemente porque es la palabra de Dios, es la verdad del evangelio, las cuales muchas veces nos quedamos callados y no queremos decir nada para no incomodar, pero escuchamos tanta barbaridad en estos medios a veces que se queda uno hasta enojado, se queda uno frustrado, se queda uno con impotencia de decir, Señor, cuántas almas se están perdiendo,
¿Cuántas almas están escuchando todo esto y se lo creen? Y tu verdad, tu palabra, Señor, aquí escondida, Señor. Amén. Entonces, por eso es que queremos exponerlo de esta manera y queremos hacer lo mejor posible sin dañar, sin ofender, pero trayendo la verdad del Evangelio. Amén. Dice Éxodo 24:6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Y usted dijera, bueno, ¿de qué está hablando? Hay imágenes, estatuas, puede ser de madera, puede ser de fierro, puede ser de cualquier tipo de material que usted pueda pensar. Las tallan, las forman con forma de humano, quizá con forma de alguien que murió y pues fue una persona buena a los ojos de las personas y pues las tallan y hacen la figura de esa persona y dicen pues esta persona hizo muchos bienes, pues quizá a lo mejor hasta Dios lo usó para hacer un milagro, ¿verdad? No que él hizo el milagro, Amén. ¿verdad? Pero quizá Dios lo usó para hacer una sanación o algo, entonces ya lo ponen como una persona que es santa, ¿verdad? O un santo. Entonces lo ponen en un lugar y ahí lo adoran, lo veneran o como usted quiera llamarle, le pueden poner una vela, pedirle ayuda, pedirle que interceda por ustedes y está hablando de todo eso. Entonces nosotros ya hemos hablado anteriormente, las personas que mueren, muertas están y ya no tienen nada que ver debajo del sol. Ellas ya no pueden ayudarnos, ellas no pueden hacer nada por nosotros, ni nosotros poder hacer nada por ellos tampoco. No podemos hacer nada por ellos. Entonces cualquier persona, si usted me dice, pues yo no idolatro esto, yo no venero esto, yo solamente lo tengo ahí y todo. Yo al que sí es al que murió, al santo aquel, o para recordar. Entonces, desde ahí ya hay un punto que está equivocado, que está mal, porque ya miramos cuál es el intermediario, que es Jesucristo. Usted dijera, bueno, pero Jesucristo también murió, sí, pero murió y resucitó. Amén. Él vive para siempre. O sea, no le estamos pidiendo a un Dios muerto, le estamos pidiendo a un Dios vivo, a un Dios vivo. Entonces, estas personas quizás sí fueron santas santas, ya explicamos qué es santo, sí se apartaron del pecado para vivir una vida quizá agradable delante de Dios, para acercarse a Dios y todo eso, pero esas personas no pueden hacer nada por usted ni por mí, mucho menos una estatua de piedra. Es como si yo le pidiera ese reloj, ¿verdad? Que me ayudara y decirle, pues ayúdame a acercarme más a Dios, ayúdame a estar un día ya con Dios, o ayúdame a que mi hijo sane, o ayúdame a que mi esposa me sea fiel, o ayúdame. Y ese reloj no puede hacer nada por mí. No puede hacer nada por mí. Hubo personas que lo tallaron, que lo hicieron, que lo pintaron, que acomodaron todo y después lo vendieron. Entonces, asimismo, cualquier tipo de imagen, ya sea papel, sea madera, también la cortaron de un árbol, hicieron la figura y todo eso, ¿sí? Entonces, no lo digo, lo estoy diciendo con mis palabras, pero lo estoy respaldando aquí con la palabra de Dios. Mire lo que dice Salmo 115 del 1 en adelante. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir las gentes dónde está ahora su Dios. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos, o sea, se le está llamando ídolos a esas imágenes, a esas tallas, a eso que ustedes pongan. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Si usted está adorando algo que tiene por ahí, lo está venerando, cualquier cosa, y usted se postra, le prende una vela, qué sé yo,
cualquiera que sea usted su forma, o le pide cosas, fíjese, que lo haya construido un humano, obra de manos de hombres. Fíjese lo que dice. Amén, amén. Tienen boca, mas no hablan. Amén. ¿Sí? Su figura por ahí tiene boca, pero no puede hablar. Aleluya. No hablan. Tienen ojos, mas no ven. Amén. Están pintados los ojos, pero no pueden verlo. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. No pueden tocar. Tienen pies, mas no caminan. No pueden andar. Aunque tenga pies, aunque le hayan hecho pies, ellos no pueden caminar. No pueden hablar con su garganta. Fíjese, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Aleluya. Fíjese nada más, no solamente ya está hablando de las figuras, sino todo aquel que los hizo, los vendió con ese propósito de que les sirvieran, y todos aquellos que confían en esas cosas. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Amén. O sea, Aleluya. Dios, nuestro Dios, no es de papel, no es de madera, no es de piedra, no está colgado en nuestro cuello, en nuestras manos, sino que la palabra de Dios viva y eficaz está en nuestro corazón. Amén. Aquí nosotros lo podemos portar, nosotros lo podemos llevar con nuestras actitudes, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de pensar, amén, con nuestra aleluya. forma de vivir. Ahí es donde nosotros podemos enseñarles que tenemos un Dios vivo, un Dios real en nuestras vidas. Amén. No necesitamos algo aquí para poder mirarlo o poder pedirle, porque eso no agrada a Dios. Amén, amén. Le voy a pedir a mi esposa que lea la siguiente cita, Habacuc 2:18. Amén. Nada más quiero comentar algo. Estaba yo escuchando una ocasión con una persona que estábamos hablando sobre las imágenes, sobre los ídolos. Y esa persona me decía que los ídolos, como ellos lo interpretaban, era de que pues eran las... no necesariamente como dice aquí, ¿verdad? Que es son de obra de manos, que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Esta persona decía, no, esos son como que el pescado, como esos son ídolos, decía, esos son los ídolos. Nosotros tenemos santos, pero los ídolos son otras cosas, no los santos de nosotros. Pero ni nos damos cuenta, aquí la palabra de Dios se está refiriendo, ¿verdad? A eso, que son, o sea, que son los santos, los ídolos, así lo está hablando la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios pues es bien clara, ¿verdad? Aquí nos está especificando, ¿verdad? Exactamente que es lo mismo, o sea, y así dice, ¿verdad? Que pues semejantes a ellos son los que lo hacen. Amén. Vamos a leer Habacuc 2, 18, 20. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíen en el hacedor de su obra. Confíe el hacedor Confíe el hacedor de su obra. en su obra. En su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Amén. Claro aquí lo que dice, ¿verdad? De que todo eso está esculpido, está lleno de plata, lleno de oro, pero no hay espíritu en él, porque pues es lo que es, un palo, es una madera, es oro, es plata, pero no hay espíritu en él. Ahí no mora el Señor. Eso es algo hecho de las manos de los hombres, ¿verdad? Y más Jehová está en su santo templo. Él es el único real y verdadero.
Amén. Y hay personas que quizá ignoran esta palabra. Quizá nunca han leído estas escrituras. Hay muchas más. Estas son unas cuantas, pero hay muchas más escrituras que hablan directamente así de clarito. Hablando de imágenes, hablando de ídolos, hablando de todo esto, ¿verdad? Que a Dios no le agrada, que es abominación para Dios el que hace estas cosas. Miramos al principio que Dios es un Dios celoso. Él quiere que le sirvamos solamente a Él. Ya ven el pueblo de Israel que se hizo un becerro también de oro. Entonces el Señor se enojó con ellos, los quería destruir, pero pues Moisés intercedió, ¿verdad? Y por eso no destruyó al pueblo de Israel. Amén. Entonces nosotros podemos orar, podemos hablar con Dios, pedirle a Dios, ¿verdad? Porque Él es un Dios vivo, podemos pedirle. Y Él nos escucha conforme a su voluntad, Él va a hacer. Amén. Pero Él nos escucha. Entonces, pero a los muertos no les podemos pedir. Ahora, tampoco aquellas cosas que dice aquí, que acaba de leer mi esposa, que al palo, a la piedra, de lo que tú tengas ahí ese ídolo, como por decir ejemplos, ¿no? Hay los budas que tienen grandísimos por ahí o pequeños como sea, pero les piden, los soban y no sé qué tanto les hacen y los tienen como su Dios. Entonces, si se da cuenta por lo que ha leído, eso es completamente nada. Amén. Nada delante de Dios. Hay otras estatuas, otras cosas que tienen. Hay personas que adoran al elefante y también tienen sus elefantes y los tienen no como un adorno de casa o qué sé yo, sino porque lo adoran, porque es su Dios, porque le piden a Él y todo, y piensan en ocasiones que de ellos son como amuletos y que los tienen como para suerte, para que les vaya bien. Y así hay gatos, hay muchas tipos de animales o figuras de personas que quizás sí vivieron, pero murieron, y como hicieron bien, pues ahora le piden a ellos y hacen estatuas y le siguen pidiendo que porque esa persona era un santo o porque esta persona fue así, entonces ahora. Pero la escritura, la palabra de Dios me enseña completamente las cosas diferentes, que estamos completamente mal aquellos que hacemos eso delante de Dios. Amén. Entonces, porque dice, ay del que dice al palo, no del palo, no hay del palo, no, ay del que dice al palo, despiértate. Amén. O sea, aquel que le está pidiendo a un palo, aquel que tienes un crucifijo ahí, le estás pidiendo ese pedazo de madera, ay de ti, porque no vas a llegar al reino de los cielos. Aleluya. Y quizá nunca lo has mirado, nunca lo has escuchado, y pues ahora lo estás escuchando. Ve a las escrituras, lee la palabra de Dios, y te vas a dar cuenta de lo que dice la palabra, no lo que decimos nosotros, sino lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Ahora, quien distorsiona esta palabra, Dios le va a ajustar las Amén, cuentas. amén. Porque mire, una cosa es que usted o nosotros hayamos sido o seamos ignorantes en algunas partes de la palabra de Dios, en algunas cosas de la palabra de Dios, y hemos seguido costumbres por ignorancia y pensando que esto es así. ¿Quién no confía en sus papás? Amén. Todos confiamos en nuestros papás, ¿verdad? Muy regularmente. Entonces sabemos que ellos van a desear lo mejor para nosotros. Amén. Desean lo mejor para nosotros, nos enseñan lo mejor a nosotros, pero desgraciadamente ni nuestros papás tenían el conocimiento de la palabra de Dios, ni nuestros abuelos tenían el conocimiento de la palabra de Dios, y años tras años y generación tras generación ha estado avanzando, pasando, y hemos seguido con esas costumbres, pero no nos había amanecido. No nos había amanecido. Entonces ya cuando uno viene a las escrituras, empieza a leer la palabra de Dios, empieza a leer las escrituras, Amén. te das cuenta de tanta cosa. Pero una cosa es que nosotros no tengamos conocimiento y seamos ignorantes de esta palabra, y otra cosa es que usted o yo estemos enseñando mal la palabra de Dios. Acomodándola. Dice la Biblia, no nos hagamos muchos maestros porque más se nos va a demandar. Amén. Y hay personas por ahí que están trastornando la palabra de Dios, cambiando la palabra de Dios, enseñando que todo esto, la idolatría,
a adorar a los santos, a adorar a los muertos. Es más, hasta allá ahora la secta esta que está también de adorar a la muerte y todo eso. Siendo que la calavera, lo que le llaman muerte, la calavera simplemente es el esqueleto de nosotros cuando morimos. No es que sea alguien más o alguien extra o alguien. La calavera es la calavera, es nuestro esqueleto, simplemente es todo. Pero de ahí ya le han puesto un nombre, de ahí ya le han puesto, la han adorado, le han buscado, le han hecho sacrificios, que ya es la imaginación de la gente. Dejan volar su mente. Buscan cosas fuera de Dios, en vez de acercarse a Dios, en vez de predicar la palabra de Dios, en vez de enseñar la palabra de Dios. Entonces, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? ¿Cree que el santo que usted tiene ahí, que el metal que usted tiene ahí, que el palo que usted tiene ahí, que la figura que usted tiene ahí, le va a poder enseñar, le va a poder hablar, le va a poder escuchar? No es así, no es así. Y si usted no sabía, ahora ya sabe. Tiene que arrepentirse y tirar todo eso. Eso no le va a ayudar, no le va a servir. Eso es abominación delante de Dios. Y si tú lo has estado enseñando, lo has enseñado, entonces arrepiéntete y no estés enseñando de esa manera. No lo hagas, porque Dios te va a pedir cuentas. Amén. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Créeme, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Él es un Dios celoso. Amén, aleluya. Él es un Dios que ama a su pueblo, te ama a ti, te ama. Pero si estás trastornando su palabra, créeme, dice la Biblia, es mejor que te ataras un lazo con una piedra de molino, porque tu fin no va a ser tan agradable. Amén. Porque estás engañando a los pequeñitos. Estás desviando a las ovejas de lo que es correcto, de lo que es adecuado. Arrepiéntete en el nombre de Jesucristo. Amén. He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. No hay espíritu en esa piedra, en esa madera, en eso que tú idolatras, en eso que tú le confías, en eso que tú le pides. No hay espíritu. Aunque déjame decirte también que hay una profecía en el libro de Apocalipsis, que va a haber una gran estatua y esa va a hablar y esa va a hacerse descender fuego del cielo. Pero esas son señales que están escritas en la palabra, de las profecías que se van a cumplir. Amén. Y que eso va a suceder. Pero no porque ellas tengan poder, no porque ellas sean Dios, no. Sino porque hay una profecía que se tiene que cumplir. Amén. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aleluya. Nosotros somos espíritu y necesitamos adorar en espíritu y en verdad al Señor. Amén, amén. No imágenes, no otras cosas, a Dios hay que adorar. ¿Puedes leer Hechos 10:26? Amén. Dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Amén. Porque ahí se le postró, ¿verdad? Y él inmediatamente reaccionó y dijo, no, levántate porque yo también soy hombre como tú. O sea, no debemos de adorar al hombre, no debemos, si no las estatuas, menos al hombre tampoco. Amén, amén. No lo debemos de adorar. Entonces, se levantó inmediatamente. Apocalipsis 21:27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Mateo 7:21-23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es que en el nombre de Jesucristo hay poder. Amén. Y cualquiera que mencione el nombre de Jesucristo derrama poder.
pero no todos. Solamente los que hacen la voluntad de Dios son los que Amén, vamos a llegar hasta el aleluya, final de la carrera. aleluya. Los que perseveramos, los que caminamos, los que luchamos por tratar de estar un día con el Señor. Aleluya. Así que el camino al cielo, ¿qué dice Juan 14:6, hija? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie Nadie. viene al Padre sino por Él. Amén. Hebreos 4:12, y esta es la última cita y terminamos. Y esta es una grande realidad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, Amén, y más aleluya. cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el Aleluya, tu espíritu, nombre, las Señor. coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Amén, amén. Así que, hermanos, pongamos nuestra confianza en el Señor, en la palabra de Dios, sigamos adelante confiando. Si usted solamente sirve a Jesucristo, se ha entregado su vida, se ha bautizado, pues gloria a Dios por ello. Siga adelante, siga perseverando, no se deje caer. Si ha fallado, si ha faltado, si ha pecado, pues pídale perdón. Acuérdese que tenemos abogado, a Jesucristo. No ocupa otro no ocupa otro bautismo, Amén. solamente un arrepentimiento genuino, y siga adelante en el nombre del Señor. Y adelante en el nombre de Jesús. Y si usted, amigo, amiga, usted que está escuchando este estudio, esta palabra, y no ha entregado su vida a Cristo, quizá usted adoraba imágenes, quizá usted idolatraba alguna otra cosa, le pedía, pues le pido, ¿verdad? No que crea en mí, sino que busque las escrituras, escuche otra vez el video, busque las citas, lea más citas. Hay muchas más citas que hay en la Biblia. No se quede con las manos cruzadas, no se quede con el pensamiento nada más de que estos están locos. No se quede con el pensamiento de la costumbre que ya tiene. No, vaya al Evangelio, vaya para que vea que esta palabra es cierta, y que Dios la dirija o lo dirija en el nombre de Jesucristo, para que usted también un día pueda entregar su vida a Jesucristo y ser bautizada en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, y entonces pueda vivir una vida agradable delante del Señor. Amén. Pues, ¿quieres comentar algo? Si no, así vamos a hacer una oración. Pues nada más, ¿verdad? Como tocar un pequeño punto, como esclarecerle un poquito lo que estaba hablando mi esposo acerca de, pues todas las imágenes y todo eso, ¿verdad? Pero también que dice que hay ciertas cosas que son como amuletos, ¿verdad? Todo eso, pues a Dios no le agrada, ¿verdad? Todo eso, pues es brujería, todo eso no es agradable delante de Dios. Y muchas veces hemos dejado muchas cosas cuando venimos al camino de Dios, pero desafortunadamente a veces como que nos relajamos un poquito, ¿verdad? Y decimos, no tiene nada de malo. Créame lo que sí, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado en qué estamos metiendo a la casa, qué está entrando a la casa. Tenemos que tener cuidado con todo eso, esos amuletos, esas cosas de la buena suerte, ¿verdad? Todo eso no es agradable a Dios. Nada de eso es agradable a Dios, y que esto está bien, no es algo no hay mucho que preocuparse. Sí, son puertas que estamos abriendo y tenemos que tener cuidado, porque todo eso es pues como lo dije, ¿no? Brujería, todo eso proviene de cosas que no son de luz, y nosotros de ocultismo, santería, ¿verdad? Y nosotros somos hijos de luz, ¿verdad? No somos hijos de oscuridad. Entonces tenemos que tener cuidado. Uno como padre, ¿verdad? Ahorita en los jóvenes hay muchas cosas que están viniendo, cosas nuevas, cosas que están, que la pulserita, que cositas así. Nada de eso. Nosotros pues somos apostólicos, ¿verdad? Conocemos el Evangelio, conocemos los barandales de lo apostólico. Entonces tenemos que tener cuidado, porque eso bendice o maldice nuestras vidas. Amén. Nada más se los dejo ahí como un punto para que lo tomen en cuenta. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios, ¿les parece? Entonces, ¿cuál es su mediador?
Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos la adoración porque solo a ti te pertenece, Padre. Amén, Te damos amén. gracias, Señor, por el Aleluya, entendimiento que nos das de tu aleluya. palabra, Señor, porque a ti te ha Santo, placido, Señor, danos santo, entendimiento, por eso te santo. alabamos, te bendecimos. Te Aleluya, pedimos, Señor, de ese entendimiento, aquel que oye, aquel que escucha, aquel que ve este video, Señor, en el nombre de Jesucristo, que pueda aprender y entender tus escrituras, Señor, Amén, conforme a tu preciosa aleluya, voluntad para la gloria de tu nombre, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Salva las almas, Señor, para la gloria de tu nombre. Te lo suplicamos, te lo rogamos, Señor. Si hay algún hermano que ha caído, Señor, que ha estado, Señor, luchando, Señor, por servirte, Señor, ayúdalo, fortalécelo, Señor. Tráelo una vez más a tu redil, Señor, en el nombre maravilloso de Amén, Jesús, amén, Señor. aleluya, Perdónale sus aleluya, faltas, perdónale sus aleluya, pecados, Señor, pues tú eres nuestro En el abogado, Señor, en nombre de el nombre Jesús. maravilloso de Amén, Jesucristo, amén, Señor. aleluya. Te lo suplicamos, te lo rogamos, Señor. Lleva sanidad física a sus vidas, Señor. Lleva sanidad espiritual a sus vidas, Señor. Lleva sanidad emocional a sus vidas, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre maravilloso de Jesucristo, Señor. Bendice, Señor. Bendice, Señor, al oyente. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. ¿Cuántos lo pueden sentir ahí donde está? Dios está aquí, aleluya. Tan cierto como el aire que respiro, ¿Puede respirar? tan cierto como la mañana Se levanta el sol. tan cierto como que le canto y él me puede oír. Amén, gloria a Dios. Santo, santo, santo. Dígale al Señor con todo su corazón. Mi corazón Te adora. Dígaselo, dígaselo, confiéselo. Mi corazón Sabe decir, santo eres tú. Una vez más, santo, santo, santo. Aleluya. Santo, santo, santo. Gloria a tu nombre, Señor. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir, santo eres tú. Dios está aquí. Dios está Aquí, amén. Se puede sentir, aleluya, aleluya. tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, Tan cierto como que le canto y él me puede oír. Amén, aleluya. Santo. Dios está aquí. Dios está Aquí. Recíbelo en el nombre de Jesús. tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y él me puede oír. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Aleluya. Mi corazón sabe decir, santo eres tú. Gloria a Dios, aleluya.
Alábale que Él vive, hermano, en el nombre de Jesús. Amén, Aleluya. amén, aleluya. Bendito sea el nombre Gloria del a tu Señor. nombre, Aleluya. Señor Jesús. Amén. Hermanos, pues mi deseo es que Dios los bendiga, que Dios los siga usando. Amén, amén. Prediquen el evangelio, enseñen el evangelio. Amén. Y pues comparta, ¿verdad? Comparta los estudios para que alguien más sea alcanzado también, ¿verdad? Y en el nombre de Jesucristo vamos a seguir predicando el evangelio. Hermanos, mi deseo es que Dios los bendiga. El último versículo de la Biblia dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22, 21. Dios les bendiga, hermanos. Les amamos. Amén. Adelante. Dios les bendiga.